bien jóvenes. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar hoy en la clase. Hoy vamos a desarrollar, al igual como el poblamiento peruano o el poblamiento en América, pues tenemos las teorías inmigracionistas, en este caso fue el señor Max Uhle. Tenemos la teoría autóctonista, pero aquí ya tenemos al señor Julio César Tello Rojas, al gran arqueólogo peruano. También tenemos la teoría aloctonista, en este caso por el señor arqueólogo, antropólogo Federico Kaufmann. Tenemos la teoría holoctonista, ya por el señor Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo, antropólogo también. Y luego tenemos la teoría amazónica, determinada por el arqueólogo Donald Laprap. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a analizar teoría tras teoría y conocer pues cuáles son los fragmentos más importantes que tienen esos fundamentos para hacernos comprender cómo están estructuradas las culturas peruanas, sobre todo las culturas peruanas. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar. Empezamos con el aquí. Ya empezamos con la teoría inmigracionista. La teoría inmigracionista, dada por el señor Max Uhle, nos dice: la cultura peruana deriva de la cultura maya, o sea, de que está en Mesoamérica, ¿ok? Los mayas van a llegar por el Océano Pacífico hacia la costa peruana y los mayas van a fundar la famosa cultura proto-chimú, ¿ok? Y también el proto-nazca. En este caso vienen a ser los más antiguos de la sierra peruana. La cultura se va a irradiar de la costa hacia todo lo que es la parte del Perú. Simplificamos. Para Max Uhle, ¿no? Nos dice que todas las culturas en nuestro país nacieron acá, en la cultura maya, ¿ya? Y los mayas vinieron pues vía marítima, ¿ok? Por el Océano Pacífico, vinieron aquí. Y ellos van a fundar lo que es el Proto-Chimú, ¿ya? Y van a fundar el Proto-Nazca. Y para Max Uhle, ¿ya? Y para Max Uhle dice que estos dos, tanto Chimú como Nazca, ¿ya? Proto-Chimú y Proto-Nazca, vienen a ser las primeras culturas pre-incas. Cuando se dice Proto-Chimú o Proto-Nazca, se hace una referencia a la iniciación de esta cultura, ¿ok? No estamos hablando de la cultura en su desarrollo genérico, sino estamos hablando de los inicios de la cultura. Es por eso que se dice proto-chimú o proto-nazca, ¿ok? Si nosotros tendríamos que hacer un resumen un poquito más corto, diríamos que para Max Uhle todo aparece o todo nace directamente en la cultura maya. Y de la cultura maya recién vienen aquí a la parte de la costa peruana y en la costa peruana se desarrolla primero proto-chimú y luego proto-nazca. Bien, luego de esto tenemos la segunda teoría, que es la teoría, en este caso, del señor Julio César Tello. ¿Ok? Julio César Tello. ¿Qué nos dice Julio César Tello? Este hombre, también conocido, y anótalo también como el padre de la arqueología peruana, ya el padre de la arqueología peruana es el señor Julio César Tello, él determina y dice: la cultura peruana es originaria en sí misma. ¿Ok? O sea, quiere decir que la cultura en nuestro país tiene sus raíces aquí misma. ¿Ok? Y para el señor Julio César Tello, la primera cultura es también conocida como la cultura matriz, es Chavín. ¿Ok? Para el señor Julio César Tello, Chavín es la cultura matriz y que de ahí el mundo andino y el mundo de la costa y el mundo de la selva empezó a experimentar cambios muy abruptos y empezaron a dar origen a las demás culturas. ¿Ok? Entonces, para Julio César Tello, la cultura matriz o la cultura madre, por decirlo de esa forma, es Chavín, ¿no? Y nos dice que Chavín tuvo su influencia en la parte de la Amazonía, con la tribu de los Arawaks, ¿ok? Esta cultura Chavín fue influenciada por una tribu llamada los Arawaks, que es la parte de la selva peruana, y de esa forma pues se fue desenvolviendo, ya que cuando nosotros analizamos las cabezas clavas, te vas a encontrar con algunas especies de animales que no viven en la sierra, sino que son originarios de la selva. ¿Y qué hacían en Chavín? Pues para explicar esa razón, Julio César Tello dice que tuvo una influencia de la selva. ¿Ok? Tuvo una influencia de la selva. Otro punto, ¿no? Dice que la cultura se irradió a partir de la Sierra Norte. Entonces, viene a decir, de la Sierra Norte empiezan a aparecer las demás culturas dentro del Perú. ¿Ok? ¿Y qué hicieron en Chavín? En Chavín domesticaron las llamas, las alpacas, y en este caso, pues, esto fue conocido a posteriori por las culturas que aparecieron en la costa peruana. ¿Ok? Entonces, para Julio César Tello, hacemos el resumen. Para Julio César Tello, la primera cultura fue Chavín. Chavín fue influenciada por las tribus de los Arawaks
Y en este caso, pues a partir de Chavín empiezan a aparecer las demás culturas, ¿ok? ¿Cómo se llama esa teoría? Se llama la teoría autóctonista. Y el autoctonismo dice que todo tiene su origen en uno mismo, ¿ok? Todo tiene su origen ahí mismo. Bien, entonces ya tenemos la teoría del señor Julio César Tello, de cómo se desarrolló y para quién es la cultura para él, quién es la cultura matriz o la cultura madre. Ahora, tienes que entender otra cosa. O un dato, la cultura chavín no fue una cultura en sí, ¿ok? La cultura chavín en sí es lo que fue en su tiempo, perdón, fue un centro religioso. Eso es lo que fue la civilización de los chavín, un centro religioso, ¿ya? Terminar esta clase, yo en el Classroom voy a subir un video, ya, para que ustedes puedan informarse un poco más. Bien, dicho esta situación, vamos a avanzar con la otra teoría, que es la teoría autóctonista, ¿ok? O también, esto es una teoría, pues, añadida, por decirlo así. Vamos a añadir a un personaje, en este caso es el señor Rafael Larco, ¿ya? Él determina que las culturas peruanas tuvieron su origen en los ríos de Chicama y Virú, ¿ok? Para él, la cultura matriz viene a ser la cultura costeña Cupismique, ¿ya? O también hermana, por decirlo así, de la cultura chavín, ya coexistentes con chavín. Pero de esto no hay mayor relevancia, ya que en este caso mucho de lo que chavín era en su tiempo ha sido pues llevado a una expansión, ¿no? Y muchas culturas han visto su influencia en base al gran trabajo de los chavín. ¿Ok? Bien, entonces esto es un paréntesis, por decirlo así, ¿no? Tenemos un paréntesis aquí, con el señor Rafael Larco. Bien, y Cupusmique está ubicado en La Libertad, ¿ya? Así que no se olviden. Bien, vamos a avanzar, ya que en este hombre no hay mucha referencia importante. Luego de esto tenemos la otra teoría, ¿ok? Que es la teoría aloctonista. En este caso, el señor Federico Kaufmann nos va a hacer una referencia muy interesante. Para el señor Federico Kaufmann nos dice, él plantea que la alta cultura americana, o sea, en este caso, esta es de aquí, ¿ya? La alta cultura americana, esto es la alta cultura americana, ¿ya? En este caso hablamos de la mexicana y la peruana, se ven primero forzados a ser originarios en el Ecuador, ¿ya? Para el señor Federico Kaufmann había una cultura llamada la cultura o la civilización Valdivia, ¿ok? Entonces, a partir de Valdivia, porque él ha encontrado vestigios más antiguos, de cerca de 300 a 500 años antes de Cristo, ha encontrado vestigios, ¿ok? De cerámicas muy antiguas, más antiguas que las de Chavín y más antiguas que la cultura azteca. Y entonces él propone que las altas culturas, tanto como la cultura nazca, azteca, como la cultura Chavín, antes de que ellas existieran, pues la cultura Valdivia le va a dar su, ¿cómo se le podría decir? Su origen, ¿ok? Como nos menciona acá, las culturas de Mesoamérica y Perú tienen su origen en las raíces comunes, en este caso, ¿ya? De lo que es Valdivia, ¿ok? Chavín, para él, Chavín no es una cultura matriz, ya que es muy evolucionado. Entonces dicen, esta cultura chavín y la cultura azteca pues tuvieron que tener un origen más antiguo. Y en este caso pues la más antigua que tenemos como vestigio pues es la cultura Valdivia. ¿Ok? Para el señor Federico Kaufmann la primera cultura que apareció fue la cultura Valdivia, la cual se ubica en el Ecuador y de ahí pues dio paso a la cultura chavín y a la cultura azteca. ¿Ok? A la cultura chavín y a la cultura azteca. Bien, tenemos ese punto ahí. Vamos a continuar. Les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan copiar los apuntes también. Entonces ya lo tenemos ahí, ¿no? Ya hemos estudiado a 3 personajes importantes. En este caso, tenemos aquí a Max Uhle, con la teoría en la parte maya. El señor Julio César Tello, que fue originario en el mismo Perú. Y también tenemos al señor Federico Kaufmann, que nos dice que todo nace en el Ecuador. ¿Ok? Todo nace en el Ecuador. Ahora, vamos a continuar con el siguiente. La siguiente teoría es la teoría hologenista, ¿ok? En este caso, el señor Luis Lumbreras va a tener una relevancia interesante. ¿Qué dice? Nuestra cultura no tiene un origen, en este caso, único, ¿ok? Es foráneo. En este caso, nos dice que la cultura en el Perú es directamente autóctona y plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas, ya, pero propias. Pero también ha recibido la influencia, ¿ok? Estas culturas han recibido una influencia y aportes de otras culturas, aportes externos,
¿ya? Para que surjan las altas culturas es necesario la unión de logros internos de un pueblo, como logros externos también de otros. En conclusión, resumido, Luis Guillermo Lumbrera dice, sí, las culturas en nuestro país han tenido su origen ahí mismo, pero han tenido que recibir una información, por decirlo de esta forma, de otras culturas. Y al recibir esa información de otras culturas, pues estas han ido evolucionando poco a poco. Ejemplo de esto, el maíz. El maíz va a nacer en México, ¿ok? El maíz no es originario del Perú. El maíz nace en México. Pero cuando lo traemos aquí al Perú, cuando llega al Perú, aquí se amplía en una grande variedad, ¿ok? Se amplía en una grande variedad. Entonces él dice, por ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz no es originario del Perú, pero cuando llegan al Perú, pues prácticamente ha recibido una influencia externa. Y en este caso también la cerámica de Ecuador y la cerámica de Colombia, ¿ok? La forma y estilo de cerámicas, él dice, ¿no? Pues ha tenido una influencia, pues, que si analizamos a Chavín, analizamos a Paracas, Nazca, Tiahuanaco, los mochicas, que han tenido un desarrollo muy ávido en lo que es la cerámica, él dice, pues su primera influencia debe haber sido de las primeras cerámicas que nacieron en el Ecuador y que nacieron en Colombia. Y de esa forma se han ido formando y cuando llegó aquí al Perú, debido a esa gran influencia, pues las culturas peruanas ya lo han modificado y han evolucionado la forma de trabajar la cerámica, ¿no? Y pues nosotros sabemos que las cerámicas siempre van a ser un aspecto muy relevante de qué es lo que estamos nosotros estudiando, ¿ya? De lo que nosotros siempre estamos estudiando. En este caso, pues las cerámicas dicen mucho, ¿ya? Ya que en muchas de las cerámicas nosotros vamos a encontrar pequeños vestigios de su religiosidad, de cómo estaban estructuradas, de cómo estaban hechas. Entonces, las cerámicas, hijo mío, las cerámicas van a hablar mucho del mundo antiguo, ¿ok? Van a hablar mucho del mundo antiguo. Bien, vamos a continuar, ya, vamos a continuar. Ya tenemos aquí al señor, en este caso, Luis Lumbreras, ya. Vamos a continuar aquí. Sigamos. Luego de esto tenemos, pues, la penúltima teoría o la última teoría del señor Donald Latrap, ¿ok? El señor Donald, exacto, sí, Cruz, la cerámica representa mucho lo del mundo antiguo, ya que cuando los hombres trabajaban la cerámica, ya ahí fragmentaban parte de su historia o para qué servía el objeto que ellos estaban haciendo. Entonces las cerámicas tienen mucho, mucho de qué hablar, entonces hablan más del mundo antiguo. Muchas gracias, señor Sebastián Cruz. Vamos a terminar con la última cultura, ya que es, o la última teoría, perdón, que es la teoría del señor Donald Rapp. ¿No? Él sostiene, ya aquí nos dice, que él sostiene que en este caso las culturas en nuestro país y las que han recibido influencia en el mundo han tenido su origen, en este caso, en la Amazonía, ¿ok? En la Amazonía central, no específicamente en la del Perú, sino en la Amazonía central, ¿ok? La Amazonía va a influir ya decisivamente en Centroamérica y en los Andes centrales. Estas relaciones y parentescos entre lo que es Centroamérica y lo que es la Amazonía tienen una influencia tanto en la lingüística como en la representación de ciertos dioses, ¿ok? Por ejemplo, como en regiones donde no se ven los caimanes, donde no se ven las serpientes, pues, por ejemplo, en las culturas mayas son poco ver ciertos tipos de animalitos, ¿no? Cierto tipo de especies. Pero en el mundo antiguo, pues se adoraba mucho a ciertos animalitos. En la cultura chavín, cuando analizamos las cabezas clavas, no todos son cabezas representativas de personas. Esas cabezas, muchas, inclusive el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, ahí vas a encontrar especies como serpientes. Pero si en la parte de Ancash, donde fue donde se desarrolló la cultura chavín, no habían serpientes, de cómo es que ellos lograron entender esa cosmovisión. Entonces aquí entra Donald y dice, no, estas y todas las culturas de América y Mesoamérica han tenido que recibir su influencia en la Amazonía. ¿Ok? Entonces, prácticamente habría sido una influencia, ya en el caso de lo que es en Centroamérica, en los mayas, en los Andes centrales, en el Perú, han recibido todo su gran influencia y desarrollo aquí, en la Amazonía. Y de la Amazonía, pues lógicamente se va la cultura valdivia, se va la cultura maya, la cultura azteca y también en el Perú. Entonces, tenemos el último punto, ¿no? Él nos dice que en este punto la Amazonía es más importante y ha sido el centro y foco de influencia para las demás. Entonces, ¿habría para él habitantes en la Amazonía? Sí. Para el señor Donald Rattler dice que en este caso la población pudo haber existido en la Amazonía y de ahí pues desplegarse también a los sectores de Mesoamérica, Centroamérica
y en este caso también aquí en el mismo Perú. Bien, entonces eso ha sido prácticamente las 5 teorías más importantes, ¿ya? De las cuales pues nosotros vamos a entender y reconocer que es la cultura o la teoría del señor Julio César Tello, la cual nos lleva a pensar que es la más verídica, ¿ok? Ya por los estudios, por los análisis que hizo este doctor, prácticamente nos llega a la conclusión que todo tuvo su inicio con Chavín. Pero Chavín no es la primera cultura, ¿ok? Chavín no es la primera cultura. La próxima semana ya vamos a estudiar de lleno todas las culturas preincas y vamos a tener que estudiar a las 2 primeras, que es la de Cotos y la de Caral. ¿Ok? Esas son las que vamos a estudiar la próxima semana, porque antes que Chavín surja, surge el pueblo de Cotos, en Huánuco, y es la gran civilización de Caral en lo que es la parte de Barranca. En los primeros días de septiembre nos vamos a ir de visita de estudio, nos vamos a ir a Huánuco y nos vamos a ir a Barranca, ¿ya? Y vamos a estudiar las culturas desde el punto mismo donde vamos a ubicarnos. No vamos a tener que usar diapositivas, ¿ya? Yo mismo le voy a explicar paso a paso con una visita guiada, ¿ya, chicos? Entonces, hasta aquí prácticamente ha sido el desarrollo. Ya tenemos ya todas las teorías. La teoría de la población en América, la teoría de la población en el Perú, y ahora la tenemos la teoría prácticamente de las culturas. Ahora sí, ya tenemos todo lo necesario para estudiar las grandes culturas pre-incas. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí ha sido el análisis sistemático, por decirlo de esa forma, de lo que ha sido el desarrollo de nuestra clase del día de hoy. Como es una clase de teorías, pues prácticamente es una clase muy pequeña, ¿ok? La cual nos ha llevado a entender cómo estaba desarrollada cada una de estas grandes civilizaciones y culturas de nuestro Perú. El Perú es muy rico en culturas, jóvenes. Entonces, eso nos lleva a pensar que nuestro país también es único, ¿ok? Ya cuando vayamos estudiando poco a poco las culturas, te vas a dar cuenta que hay cosas que ni siquiera recordabas, o si te acordabas, o si capaz no te lo han contado. Entonces, vamos a estudiar una por una, ya que eso nos va a ayudar a entender mucho mejor el desarrollo de las grandes culturas de nuestro país. Bien, chicos, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Como siempre, pues me es un gusto poder estar con ustedes. Antes de ya dar por concluida la clase del